La noche del 15 de noviembre se convirtió en un infierno. Mientras la mayoría dormía tranquila en sus casas, en las afueras de la ciudad, algo que parecía sacado de una película de guerra se estaba desarrollando en tiempo real. 52 personas perdieron la vida, 40 camionetas blindadas fueron destruidas, y un nombre resonó en las calles como un eco aterrador: el Mandarín. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, te pido que te suscribas porque el contenido que verás hoy es de máxima importancia y urgencia. Lo que voy a contarles no es ficción, no es una película, no es un videojuego. Esto sucedió hace apenas días y las imágenes, los testimonios y la información que voy a compartir con ustedes los va a dejar sin aliento. Así que agárrate fuerte, prepárate mentalmente, porque este video va a ser intenso, va a ser crudo y va a ser absolutamente revelador. Comencemos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esa noche, primero necesitamos hablar de quién es el Mandarín y por qué este nombre ha sembrado el terror en una región completa durante los últimos años. El Mandarín no es su nombre real, obviamente. Es el alias de uno de los líderes criminales más sanguinarios y estratégicos que ha emergido en el mundo del crimen organizado en la última década. Según reportes de inteligencia y documentos filtrados de agencias de seguridad, el Mandarín comenzó su carrera criminal hace aproximadamente 15 años como un operador de bajo nivel, pero su ascenso fue meteórico. Lo que lo distingue de otros líderes criminales no es solo su brutalidad, que es legendaria, sino su capacidad táctica y estratégica, que según expertos militares, rivaliza con la de comandantes de fuerzas especiales. Este individuo supuestamente recibió entrenamiento militar en su juventud. Algunos dicen que en fuerzas especiales, otros que fue mercenario en conflictos en el extranjero. Lo cierto es que cuando aplicó ese conocimiento al mundo criminal, se convirtió en una máquina de guerra imparable. Controla territorios completos, tiene bajo su mando células operativas altamente entrenadas y, lo más preocupante, tiene acceso a armamento que normalmente solo se ve en zonas de guerra. Hablamos de fusiles de asalto de última generación, lanzagranadas, explosivos militares, chalecos antibalas de nivel 4, sistemas de comunicación encriptados y, según algunos reportes no confirmados, incluso drones armados. Su organización opera como un ejército privado, con jerarquías claras, disciplina férrea y una capacidad logística que asusta a las propias autoridades. Pero el Mandarín no es solo un criminal violento, es un empresario del crimen. Su organización controla rutas de narcotráfico que mueven toneladas de droga mensualmente. Opera redes de extorsión que cobran millones a comerciantes y empresarios. Tiene tentáculos en el contrabando de armas, en el robo de combustible y, según investigaciones periodísticas, incluso tiene infiltrados dentro de instituciones gubernamentales que le proporcionan información privilegiada. Durante años, el Mandarín mantuvo un perfil relativamente bajo, operando desde las sombras, evitando confrontaciones innecesarias. Pero en los últimos meses, algo cambió. Una organización rival comenzó a invadir sus territorios, a disputarle el control de rutas clave. Y lo que sucedió la noche del 15 de noviembre fue su respuesta. Una respuesta que ha sido descrita por analistas de seguridad como una demostración de fuerza sin precedentes en la historia del crimen organizado en la región. Reconstruir lo que sucedió esa noche ha sido como armar un rompecabezas con piezas dispersas por toda una región. He consultado múltiples fuentes, reportes oficiales filtrados, testimonios de sobrevivientes que pidieron anonimato, videos tomados por residentes locales y análisis de expertos en seguridad. Lo que voy a contarles es la versión más completa y verificada posible de los eventos. Todo comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada. La noche estaba tranquila, oscura, perfecta para lo que estaba por venir. En varios puntos estratégicos de la carretera principal que conecta dos ciudades importantes, grupos de vigilancia de la organización rival estaban apostados. Tenían camionetas blindadas, hombres armados y, pensaban ellos, control total de la zona. No tenían idea de lo que se les venía encima. Según testimonios, el ataque comenzó simultáneamente en al menos 6 puntos diferentes. Y cuando digo simultáneo,
Me refiero a que los primeros disparos en cada ubicación ocurrieron con diferencia de segundos, lo que demuestra un nivel de coordinación militar. Las fuerzas de El Mandarín llegaron en convoyes masivos. Hablamos de entre 50 a 70 vehículos, muchos de ellos camionetas blindadas artesanalmente, conocidas en el mundo criminal como monstruos o rinocerontes. Pero no solo era la cantidad de vehículos lo que impresionaba. Los testigos hablan de una organización militar perfecta. Los convoyes llegaban con vehículos de exploración adelante, después los vehículos de asalto y finalmente vehículos de apoyo con municiones y refuerzos. Usaban luces tácticas cegadoras, lanzaban bengalas para iluminar el campo de batalla y, según varios testimonios, incluso usaron drones con cámaras térmicas para identificar las posiciones enemigas antes de atacar. El armamento que desplegaron fue absolutamente aterrador. Fusiles AR-15, AK-47, ametralladoras calibre 50 montadas en las camionetas, lanzagranadas y explosivos C4. El sonido de los disparos, según cuentan los residentes de comunidades cercanas, era ensordecedor. Algunos lo describieron como una zona de guerra, otros como el fin del mundo. Niños llorando, familias enteras tiradas en el piso de sus casas, rezando para que una bala perdida no atravesara sus paredes. Los enfrentamientos duraron aproximadamente 4 horas. 4 horas de balaceras continuas, de explosiones, de persecuciones a alta velocidad por carreteras oscuras. La organización rival intentó defenderse, pero estaban completamente superados en número, en armamento y en táctica. Pidieron refuerzos, pero muchos de esos refuerzos fueron interceptados en el camino y también fueron aniquilados. Lo más impactante de todo es que el Mandarín había planeado esto con una precisión quirúrgica. No solo atacó las posiciones en la carretera. Simultáneamente, otros grupos bajo su mando atacaron casas de seguridad de la organización rival en poblaciones cercanas. Destruyeron sus centros de acopio de droga, quemaron sus vehículos y ejecutaron a cualquiera que consideraron un enemigo o un traidor. Fue, en palabras de un analista de seguridad que entrevisté, una operación de limpieza total, diseñada no solo para ganar territorio, sino para enviar un mensaje: aquí mando yo y el que se oponga muere. Cuando el sol salió al día siguiente, la escena que se reveló era apocalíptica. Las carreteras estaban llenas de vehículos calcinados, casquillos de bala por todos lados, manchas de sangre en el pavimento y un silencio sepulcral que contrastaba con el infierno de horas antes. Las autoridades, que durante el enfrentamiento prácticamente se encerraron en sus cuarteles por miedo, finalmente salieron a evaluar los daños. El conteo oficial inicial fue devastador: 52 personas muertas. 52. Déjenme repetir eso para que entiendan la magnitud. En una sola noche, en una sola operación criminal, murieron 52 seres humanos. Algunos eran miembros activos de organizaciones criminales, eso es indiscutible. Pero según reportes no oficiales y testimonios de organizaciones de derechos humanos, entre las víctimas también había personas que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Choferes, trabajadores nocturnos, incluso algún civil que tuvo la mala fortuna de estar transitando por esa carretera. El estado de los cuerpos, según filtraciones de los reportes forenses, era horrible. Muchos presentaban múltiples impactos de bala, señal de que fueron ejecutados con ráfagas. Algunos mostraban signos de tortura previa. Otros fueron quemados dentro de sus vehículos cuando estos fueron impactados con lanzagranadas o explosivos. Las autoridades forenses trabajaron durante días para identificar todos los cuerpos. Algunos estaban tan calcinados que requirieron pruebas de ADN. Pero el conteo de muertos no fue lo único impactante. Las famosas 40 trocas derribadas se convirtieron en un símbolo de la magnitud del ataque. 40 vehículos, la mayoría camionetas blindadas de alta gama, quedaron completamente destruidas. Hablo de vehículos que cuestan entre $80,000 y $150,000 cada uno, muchos con blindaje artesanal que puede detener balas de calibres medios. Todas fueron reducidas a chatarra retorcida y humeante. Las imágenes que circularon en redes sociales, aunque muchas fueron censuradas rápidamente, mostraban un campo de batalla real, camionetas con las puertas arrancadas por explosiones,
parabrisas destrozados por ráfagas de ametralladora, vehículos volcados en zanjas después de intentar escapar a alta velocidad. En una de las escenas más impactantes, había 5 camionetas alineadas que habían sido emboscadas y destruidas una detrás de la otra, formando literalmente un muro de metal retorcido que bloqueaba la carretera. Expertos en balística y análisis de escenas de crimen que revisaron las imágenes quedaron asombrados. Uno de ellos me dijo: el patrón de impactos, la disposición de los vehículos, la efectividad del ataque. Esto no fue un enfrentamiento espontáneo entre criminales. Esto fue una operación militar ejecutada por gente que sabe exactamente lo que está haciendo. Si no supiera que estoy viendo una escena de crimen organizado en Latinoamérica, pensaría que estoy viendo imágenes de un conflicto militar en Medio Oriente o África. Como era de esperarse, la reacción de las autoridades fue inmediata, pero también reveladora de lo limitado de su poder frente a organizaciones como la de El Mandarín. El gobernador del estado dio una conferencia de prensa al día siguiente, luciendo visiblemente nervioso, hablando de tolerancia cero contra el crimen organizado y prometiendo que los responsables serían llevados ante la justicia. Pero todos los que escuchamos esas palabras sabíamos que eran exactamente eso, solo palabras. La realidad es que las fuerzas de seguridad locales están completamente rebasadas. Hablamos de policías municipales con sueldos de miseria, con armas obsoletas, sin entrenamiento adecuado y en muchos casos infiltrados o directamente en la nómina de las mismas organizaciones criminales que se supone deben combatir. ¿Cómo va a enfrentarse un policía municipal con un rifle de hace 20 años contra un grupo criminal que tiene lanzagranadas y camionetas blindadas? El gobierno federal prometió el despliegue de fuerzas especiales y militares en la región. Y efectivamente, al tercer día llegaron convoyes del ejército y la marina. Pero lo interesante y preocupante es que según fuentes locales, para cuando llegaron las fuerzas federales, el Mandarín y sus hombres ya se habían retirado completamente. Limpiaron sus campamentos, recogieron sus armas, se llevaron sus muertos y heridos y desaparecieron como fantasmas. Dejaron solo destrucción y muerte, pero ellos ya no estaban. Esto habla de algo que muchos analistas de seguridad han señalado. Estas organizaciones tienen redes de inteligencia tan buenas o mejores que las del propio gobierno. Saben cuándo van a llegar los operativos, conocen las rutas, tienen infiltrados que les avisan con horas de anticipación. Es una guerra asimétrica, donde el crimen organizado lleva muchas ventajas. La reacción de la población local fue de terror absoluto mezclado con resignación. En las redes sociales de grupos locales se podían leer mensajes desgarradores. Ya no podemos vivir así. Tenemos miedo de salir de nuestras casas. El gobierno nos abandonó. Somos rehenes en nuestro propio pueblo. Muchas familias comenzaron a empacar sus cosas para irse, para abandonar sus hogares, sus negocios, sus vidas, porque simplemente ya no ven futuro viviendo en una zona de guerra. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas también alzaron la voz. Señalaron que muchas de las víctimas de esta violencia son jóvenes que fueron reclutados a la fuerza por las organizaciones criminales o que no tuvieron opción por la falta de oportunidades económicas. Pidieron que se deje de ver esto solo como enfrentamientos entre criminales y se reconozca que hay una crisis humanitaria en desarrollo. A nivel internacional, varios medios de comunicación cubrieron la noticia, aunque de manera bastante superficial. Titulares como "Violencia en México deja 52 muertos" aparecieron por un día y luego desaparecieron del ciclo noticioso. Para el mundo exterior, esto es solo una estadística más en una región que ya está acostumbrada a la violencia. Pero para quienes vivimos cerca, para quienes conocemos la realidad, sabemos que cada uno de esos 52 muertos era una persona con familia, con sueños, con historia. Ahora bien, más allá de los números, más allá de la violencia explícita, hay que entender qué significa realmente esta operación en el contexto más amplio del crimen organizado. El Mandarín no hizo esto solo para recuperar territorio o para vengarse de sus rivales. Esto fue una demostración de poder calculada, un mensaje enviado a múltiples audiencias. Primero, fue un mensaje a sus rivales. Tienen dos opciones: se rinden o mueren. No hay negociación, no hay tregua, no hay territorio compartido.
En el mundo del crimen organizado, mostrar debilidad es una sentencia de muerte. Las organizaciones rivales ahora saben que enfrentarse a el mandarín significa enfrentar una fuerza paramilitar con capacidad de ejecutar operaciones de este calibre. Muchos, según fuentes de inteligencia, ya están considerando retirarse de la región o buscar alianzas con él antes que seguir en guerra. Segundo, fue un mensaje a su propia organización y a posibles desertores o traidores. Así es como tratamos a nuestros enemigos. Imaginen lo que les haríamos a ustedes si nos traicionan. El miedo es una herramienta de control muy efectiva, y operaciones como esta solidifican el poder de un líder dentro de su propia estructura. Tercero, y esto es lo más perturbador, fue un mensaje a las autoridades. No pueden hacer nada para detenerme. Puedo planear y ejecutar operaciones militares bajo sus narices y ustedes llegarán cuando yo ya me haya ido. Es una humillación pública al Estado, una demostración de que en esa región el verdadero poder no lo tiene el gobierno, lo tiene el mandarín. Y cuarto, aunque indirectamente, es un mensaje a la población civil. Manténganse fuera de esto, no se metan, no hablen, no denuncien, porque si quedaron atrapados entre 52 muertos y 40 camionetas destruidas, 40 pueden imaginarse lo que les puede pasar a ustedes. Es el imperio del terror, donde la gente aprende a cerrar los ojos, a no ver, a no oír, a no hablar, porque la alternativa puede ser mortal. Varios expertos en crimen organizado que he consultado para este video coinciden en algo. Estamos viendo una evolución del crimen organizado hacia estructuras cada vez más militarizadas, más violentas y más capaces de desafiar directamente al Estado. Ya no son simples bandas de delincuentes, son ejércitos privados con recursos, entrenamiento y una capacidad operativa que asusta. Y lo peor es que mientras haya corrupción, pobreza, falta de oportunidades y un Estado débil, estas organizaciones seguirán creciendo. Llegamos al final de este video y sé que muchos de ustedes están impactados, quizás algunos incluso perturbados por la información que acaban de escuchar. Y está bien sentirse así, porque si nos volvemos indiferentes a esta violencia, si normalizamos que 52 personas mueren en una noche y simplemente pasemos a la siguiente noticia, entonces ya perdimos como sociedad. Necesitamos hablar de esto. Necesitamos mantener estos temas en la conversación pública. Necesitamos exigir a nuestras autoridades que tomen medidas reales, no solo discursos vacíos y conferencias de prensa. Necesitamos invertir en educación, en oportunidades económicas, en fortalecer las instituciones, en combatir la corrupción que permite que personajes como el mandarín operen con impunidad. Pero también necesitamos ser realistas y entender que este problema no se soluciona de la noche a la mañana. Son décadas de abandono gubernamental, de complicidad institucional, de una guerra contra las drogas fallida que solo ha generado más violencia. La solución requiere una transformación profunda de nuestras sociedades, de nuestras políticas públicas y de nuestra relación con la legalidad y la justicia. Mientras tanto, las comunidades afectadas necesitan nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra voz. No podemos mirar hacia otro lado mientras familias enteras viven con terror, mientras jóvenes son reclutados por la fuerza, mientras la esperanza se desvanece en regiones completas de nuestros países. A el mandarín y a todos los que son como él, les digo esto. La historia ha demostrado una y otra vez que los imperios construidos sobre violencia y terror siempre terminan cayendo. Puede que hoy sientas que eres invencible, que tienes el control absoluto, pero la rueda siempre gira. Y cuando caiga, y caerás, ojalá que la justicia sea la que te alcance, y no otra organización criminal igual de brutal que la tuya. Si este video te impactó, si crees que esta información necesita ser compartida, te pido que le des like y lo compartas. Suscríbete al canal porque seguiremos cubriendo estos temas con la seriedad y el respeto que merecen. Y déjame en los comentarios qué piensas. ¿Cómo crees que se puede combatir este nivel de violencia? ¿Qué deberían hacer las autoridades? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuídate mucho, cuida a tu familia y mantente informado. Nos vemos en el próximo video.